11 de la mañana con 35 minutos y damos la bienvenida a Luis Alberto Guevara y Alex Ayllón en este espacio de debate y comentarios, el Furgón de Cola. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Raika, buenos días, Alex, buen día, Paco, buen día a todos nuestros oyentes por Correo del Sur Radio 90.1, Redacción Central y ahora Furgón de Cola. Pues bienvenidos al Furgón de Cola, querido Paya, buen día, querida Raika, querido Paquito de Lucía. Estamos en el Furgón de Cola del mes de mayo también. Exactamente, es 30 de mayo, lunes 30 de mayo y se avecina pues enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces tenemos un mes para estrenar desde el día de mañana. Este ha sido un mes... Pasado todavía. Pasado este, sí, es 31. Está muy apurado, Alex. Mañana sí, tenemos 31. Quiero acabar este mes. Este mes no ha sido bueno para mí. Pero bueno, a veces hay meses buenos, otros meses malos, horas buenas, horas malas, días buenos, días malos. Pero este no ha sido un buen mes para mí. En fin. Entonces, pero por eso estoy apurado, querido. Bueno, bienvenidos, como decía, al Furgón de Cola. Comenzamos la semana de manera agitada, ¿no? Es decir, a nivel noticioso, tenemos en nuestras manos, por supuesto, el mejor diario del sur de Bolivia, Correo del Sur, diario que ya está pues impreso. Ayer tuvimos también un gran número, el domingo, y aquí tenemos, ¿no? Varias noticias que se han ido desarrollando en esta redacción central durante la mañana, pues, ¿no? Sus implicancias, sus consecuencias, etcétera. Ha sido Raika la que ha tenido varias entrevistas, ha habido un despliegue de información acerca, por ejemplo, de dos noticias que a mí me gustaría destacar, porque me parece que han sido más o menos las de mayor impacto, ¿no? Esta de directivos de FANSESA se van con denuncias en contra de trabajadores. Se trata de José Luis Rías y Juan Carlos Poveda León, además del síndico Marcelo Poveda. Todos representaban a la alcaldía, ya lo sabemos. El alcalde Leaño reacciona y señala que no tiene más que aceptar las dimisiones. Son tan poderosos los trabajadores, los sindicalistas de FANSESA, que pueden votarle al patrón. Al parecer aquí hay un desfase, ¿no? Es decir, hay algo que no nos estamos dando cuenta, o estos señores no se dan cuenta, ¿no? Primero, que hay una guerra, ¿no? Es una pena realmente la situación ahorita de FANSESA, porque no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta no tomamos en serio lo que está pasando. Hay una guerra hacia afuera, hay una guerra comercial, hay una guerra del cemento, hay una guerra por mercados. Esa es una guerra que para una empresa debería ser lo más importante, ¿no es cierto? El ganar mercados, generar pues dinero, para eso están las empresas, y esa es la principal guerra. Es decir, nosotros tenemos un frente, ¿no es cierto?, que es el que todas las empresas normales tienen, que es la lucha por los mercados, ¿no es cierto? La guerra por los mercados, es decir, ser mejor, proponer un mejor producto y hacerte de un mercado superior para generar ganancias. Eso es lo que cualquier empresa normal haría, pero nosotros además tenemos un frente al interior, una guerra interna, es decir, hay una pelea hacia adentro que básicamente anula la posibilidad de generar una guerra buena o una batalla o enfrentarnos al mercado de mejor manera. Primero entre directores, luego entre directores y trabajadores, luego, hermano, todo esto a vista de la población y de un cataclismo que se está viviendo de manera permanente. Vos, Alex, dices dos guerras, ¿no? La primera que está relacionada... Dos frentes de batalla. Dos frentes de batalla. Tal vez hay más. La primera que está relacionada con manejo del ámbito comercial. Claro, la segunda que vos dices, ¿no?, que es a nivel interno, trabajadores contra directivos contra... etcétera. Pero hay un tercer frente también. A ver. Y este tercer frente es también muy recurrente cuando autoridades, personas, representantes de la misma institucionalidad de Chuquisaca, pues de cada en cuando se les ocurre cuestionar la labor de FANSESA, y ese es un tercer frente de batalla también que externo, lamentablemente pero tiene que influye muchísimo, ¿no? Ni siquiera externo, sino es que en el mismo departamento. Lo que pasa es que últimamente, en el caso FANSESA específicamente, lo que nos estamos acostumbrando es que los mismos interesados son los que se andan disparando al pie a cada rato, y eso ya no puede ser. O sea, con tanta mala fama que le van haciendo a la empresa, porque hay denuncias por izquierda, por derecha, por arriba y por abajo, por el centro, de adentro hacia afuera. Prácticamente hay denuncias de todo ello,
y resulta que ninguna de estas denuncias se llega a esclarecer, o por lo menos el pueblo se llega a enterar de esta situación. Ajá. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Dicen los trabajadores que los funcionarios, en este caso los representantes de la alcaldía que han estado dirigiendo la fábrica en estos últimos tiempos, no son adecuadas para manejar, que incluso se han involucrado en actos de corrupción, y a partir de eso se hace toda esta sarta de protestas que incluso van y al dueño, y eso es lo que a mí me llama la atención, que van al dueño, le sacan de su propia oficina. Es más, no le dejan ni siquiera trabajar. La pregunta es Claro, bueno además, que los trabajadores definitivamente tengan tanto poder, cuando al otro lado, desde los directivos, se cuestiona también a los trabajadores que dicen que están involucrados en varios actos de corrupción, y esto, según lo que ayer decían en la conferencia de prensa, se va a demostrar porque han encargado que se realicen 31 auditorías, de las que ya algunas han empezado a arrojar resultados y están señalando como responsables a los dirigentes sindicales y a otras personas que, en otras palabras, nos han dicho, han hecho dentro de la factoría su propia juntucha. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a tener una empresa que va a salir adelante y nos vamos a poner de acuerdo en todos en sacarlo adelante definitivamente, o nos vamos a destruir entre todos? Sí, porque al parecer esa es la tendencia, ¿no? No nos están demostrando absolutamente nada de coherencia, porque todos dicen que hay que sacar la fábrica, amamos la fábrica, es nuestra principal factoría, tenemos que cuidarla, tenemos que impulsarla, el mercado está feroz, hemos bajado, pero todos hacen lo contrario, ¿no? Para es que revertir esa situación grave. Es una tremenda irresponsabilidad. Además de ahora, eso, por Alex, ejemplo, se van los de la alcaldía, y el alcalde tiene que aceptar al final. Y dice, bueno, sí, no está bien que se vayan, estábamos trabajando bien con los directores, vamos a ser propositivos, pero con la universidad nada, algo así he oído, ¿no? Es decir, mientras la universidad mantenga su posición, nosotros no podemos y esta mañana hablando estar de acuerdo con ellos. Eso fue lo que dijo. Y el año pasado estoy mal. Se refirió específicamente a los directores actuales de la Universidad de Francesa. Bueno, intentó marcar una separación entre el rector y los directores, pero ha sido muy crítico con los directores de la universidad. Han dicho que prácticamente se han cruzado de brazos desde que ha dejado la presidencia. Ahora, el rector también se refería o respondía a esto esta mañana. Sí, ha dicho también, ha hablado sobre este tema. Él habló más que todo sobre esta situación de la reestructuración. Él dice, estos problemas que están habiendo, denuncias por acá, denuncias por allá, prácticamente, como en otras palabras, es distractivo, y al final tiene razón. Mediático. Porque estas cosas se hacen escándalo. Sí, y al final de cuentas no queda nada, cuando en realidad decía, ¿cuál es el elemento fundamental ahora en el que debe concentrarse la fábrica de cemento francesa? Es en la reestructuración. Y esta reestructuración es producto de un estudio que se ha mandado a hacer, que ya se le ha propuesto a todo el directorio francés, la Junta de Acción, los dueños han decidido que se debe aplicar esa reestructuración, lo que aquello implica, por ejemplo, revisar los niveles salariales de la fábrica de cemento, pero además, ni siquiera solo los niveles salariales, sino el pago de horas extras, en el que realmente se gasta millones de bolivianos. Eso es lo que nos estamos enterando hoy día. Por ejemplo, solamente para darles un dato, en 2020, cuando todo el mundo estaba en pandemia, todos nosotros estábamos en pandemia, y cuando todos los trabajadores temblábamos porque no sabíamos si al final de todo este proceso íbamos a quedar con nuestras fuentes de empleo, resulta que en Francesa han parado la producción efectivamente, pero después empiezan trabajando y trabajan con horas extras. ¿Saben cuántos millones se debe? 13 millones de bolivianos que se ha tenido que cancelar por horas extras solamente en 2020. Señores, eso realmente es escándalo. Y cuando quieren tocar este tipo de intereses, claro, los trabajadores se oponen. Esta mañana decía el rector, nosotros, y le preguntábamos, rector, ¿usted ha hablado con los trabajadores para que se ejecute este plan de... Sí, no hay ningún problema, ellos están de acuerdo y demás. Pero le digo, rector, ¿acaso no es contradictorio lo que usted me está indicando, si son los mismos trabajadores de Francesa que han presentado un laudo arbitral en la Dirección Departamental de Trabajo para que este plan no se ejecute? Entonces, yo por eso a un principio y a propósito comenzaba diciendo, son tan poderosos los sindicalistas que tienen esa fuerza de votarle al propio dueño,
Y esto es lo que nos está demostrando. Simplemente estamos ante un poder tremendo de los trabajadores dentro de la fábrica de cemento francesa, que se creen los dueños y que no han tenido, desde que se les ha presentado ese asunto de la reestructuración, de decir, nos sentemos, charlemos, ¿cómo podemos mejorar la empresa? No hay, al parecer, y eso es lo que nos está demostrando esta situación, no hay esa voluntad de mejorar la empresa. Yo gano y gano bien. Exacto. ¿No? Por eso comenzaba yo más o menos mi comentario por ese lado. Es decir, todo el mundo se llena la boca, todos estos estamentos que son parte de Fancesa, se llenan la boca, se desgarran las vestiduras de que Fancesa aquí, que nos vamos a sacrificar, que hay que hacerlo porque estamos mal, que, ¿no ve? Todos se desgarran las vestiduras, todos son pero cuando les tocan sus intereses, ahí sí ya les vale más de Fancesa, les vale más de todo, ¿no? Y se comienzan a acusar entre ellos. Y en fin, a ver, ahora ya renunciaron estos manes que tanto han jorobado para que renuncien. Ya se aceptó, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que queda? O sea, ¿queda alguna excusa? ¿Qué excusa es la que quedaría para que esto no marche? Porque eso ya sería jodido. En el plano informativo, yo creo que aquí debemos jugar un rol muy importante los medios de comunicación, en el sentido, primero, se ha anunciado que hay 31 auditorías que se han mandado a hacer, no que se van a mandar a hacer. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que se conozcan los resultados de una por una. Y una vez que se conozcan esos resultados, si hay algún tipo de responsabilidad, que se inicien las acciones legales como corresponde. Claro. Porque esto es lo que primero transparencia. Lo que dicen, según los directivos, ¿no? de la alcaldía, dice, esto es lo que realmente ha desatado toda esta lucha contra estos directivos de la alcaldía, porque hemos estado tocando intereses, porque hay beneficios. Por ejemplo, nos decía, hay un señor, no quiero decir todavía el nombre, queremos confirmar esa situación, que ganando 28.000 bolivianos en Fancesa, que ganando 28.000 bolivianos ha presentado una solicitud para que lo den ayuda de un fondo social por alrededor de 90.000 bolivianos para que ayuden a curar a su hija y llevarlo a la Argentina. Realmente, si nosotros escuchamos esto y de pronto decimos, ¿qué es lo que está pasando realmente entonces en Fancesa? Hay gente que gana 1.000, 2.000 pesos, que tiene que andar peregrinando, llorando por una inyección, y una persona que gana 28.000 bolivianos y que todavía tenga la sinvergüenzura de estirar la mano para que lo ayuden. No, pues, es que eso quiere decir que definitivamente ya no hay ningún tipo de una acción moral para decir en qué momento yo debo pedir y en qué momento no debo pedir, ¿no? Pero además, ahora, esta cosa, Alex, dale. Esperamos, también nos han dicho que es parte de esta investigación en las auditorías, y que salga y que se manifieste y que se dé a conocer a la población, porque siempre se ha dicho, si la fábrica es de todos los chuquisaqueños, pues somos nosotros los que debemos exigir que la fábrica se maneje correctamente, desde el punto de vista dirigencial, de los sindicatos, de los trabajadores, pero también desde el punto de vista de los directivos, que son los que tienen la responsabilidad. Esta mañana también decía una cosa, se ha denunciado, decían también, y es una cuestión que nosotros como medio de comunicación primero queremos constatar, se decía que ha habido directores, en este caso le señalaban a los de la alcaldía, que han recibido viáticos por han recibido un viático por su viático como es habitual, pero al margen de eso les han dado 500 bolivianos para alojamiento, 100 bolivianos para la cena y 100 bolivianos para el almuerzo en sus representaciones hacia las provincias. La pregunta es, ¿será cierto? Pero si es así como se está manejando, entonces, dices, no, pero es una cosa que tenemos que averiguar y después ver quiénes son los que estaban en esa situación. Pero además, Luis Alberto, te olvidas de esta denuncia que ha salido hace un par de semanas de la venta irregular de cemento, que tiene complicados a los directores renunciantes, que implicaría incluso una obra fantasma. Entonces queremos que las cosas se esclarezcan a ambos bandos, y a la pregunta de Alex, una vez designe nuevos directores el alcalde,
tendrían las cosas que marchar. Ya no pueden seguir poniendo frenos a la reestructuración. No puede ser que se intente tomar una medida y nuevamente vuelvan los conflictos. A lo que sí hay que exigir, porque uno puede movilizarse sin paralizar, porque yo creo que paralizando nos perjudicamos todos. A lo que sí hay que exigir, movilizarse, etcétera, es justamente a este esclarecimiento de estas denuncias por ambos bandos, las 31 auditorías, los procesos judiciales, ¿por qué no avanzan? ¿Dónde están? Porque dentro de todo este debate hay gente, por ejemplo, yo le consultaba a Luis Ayllón, el asambleísta departamental, y me decía, si la remuneración de los trabajadores es justa, esas palabras usaba él, pues que ellos perciban así, hay gente que no está produciendo, decía ellos. Hay criterios de todo tipo, imagínate con las lo que pasa es los sueldos que se ganan, pero que se esclarezcan a ambos lados. Luis Ayllón intenta pues acomodarse, ¿no? Y dice, que si les pagan y si está bien les más. Lo cierto es que a partir de las cosas que tú dices y también de los criterios que emanan de la RAICA, es que lo que necesitamos es transparencia, lo que dijiste, ¿no es cierto? Definitivamente. Transparencia absoluta, un seguimiento ciudadano de la opinión pública, porque estos manes, viejo, y se los digo ahí, ¿no? O sea, Fancesa se convirtió en una isla, vivían en una isla en la que hacían lo que les daba la gana, ¿no? Años, viejo. O sea, total, si la justicia estaba alejada del pueblo, Fancesa estaba más alejada, viejo. A ese nivel hemos llegado. Entonces, necesitamos transparencia, como tú dices. A ver, y según lo que nos decían, qué es lo que ha ido mal, pero realmente, ¿no ves? Y lo que nos decían ayer los directivos que han renunciado, nos decían, hay grupos de poder que definitivamente manejan de presión, que ellos deciden quiénes trabajan aquí, quiénes trabajan allá. Seguro. Los no puede ser. Y eso es un asunto muy fuerte, y ellos lo han visto. Ahora, si hay denuncias de un lado y hay contradenuncias del otro lado, lo que queremos que esto se transparente. En el caso Zavalla es cuando se saca estas bolsas de cemento, pero incluso nos anunciaban que no sería el único caso, sino que también que han sacado, y eso es también parte de la investigación, daban así puntillazos conversando después de la conferencia de prensa, decían, han sacado para vender aquí en la ciudad de Sucre cemento con un precio de 34 bolivianos y lo han vendido a 42, y haciendo los cálculos nos decían, ese negocio ha representado una ganancia líquida de 1 millón de bolivianos. ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo están implicados? Es parte de las autoridades. Eso es lo que queremos saber. Y lo que queremos saber eso es lo que queremos saber. ¿Quiénes son los que realmente han entrado a abusar de esta manera de la empresa pensando que es su botín político o de pronto que es de su propiedad y pueden hacer lo que les da su isla y pueden hacer lo que les da la gana, y esperamos que esta situación pues pueda cambiar, pero al otro lado, como medios de comunicación, y como población debemos exigir que si hay una recomendación producto de un estudio técnico en el sentido de decir Fancesa, así como está, con las características que tiene, necesita una reestructuración urgente. Y en ese sentido hay que trabajar. No se trata de parapetarse cada uno en sus posiciones y decir, no, listo, los trabajadores que han dicho el laudo arbitral han presentado para que no se ejecute ese laudo arbitral. Cuando en realidad los trabajadores deberían ser los primeros en decir, nos sentemos, discutamos, qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué dice definitivamente ese laudo arbitral, pero como el laudo arbitral dice que esos, por ejemplo, mejor dicho, no el laudo arbitral, sino esta propuesta de reestructuración dice que una de las cosas que observa este estudio técnico es que los salarios que se perciben en la factoría son altos y que no condice con la situación económica con la que actualmente tiene. Pero aún más, ayer nos decían, estamos a puertas de que próximamente la fábrica de cemento de Potosí y la de Oruro, que han sido construidas por el gobierno, entren en funcionamiento. Y una vez que entren en funcionamiento, resulta que Potosí había sido el segundo mercado más importante de Fancesa. Imagínate esa situación. Claro. Si entra en funcionamiento estas dos fábricas, chao, segundo mercado más importante para Fancesa. Y después, ¿qué se hace? Y la empresa va a poder seguir pagando esos sueldos que realmente son espectaculares en cuanto a los montos económicos que se perciben.
nos sentaremos, charlaremos, analizaremos y veremos las medidas que sean más convenientes para sacar definitivamente a la factoría si creemos que realmente es de todos nosotros. Claro, está muy bien y dediquémonos a las cosas que son fundamentales para realmente sacar adelante. Hay cosas que, ahorita proyectos que son así de primer orden de importancia para la fábrica. Este anuncio del tema de la venta del cemento a China, la vía Sucre y Amparaes, entre otros, ¿no es cierto? También está esto de la nueva Santa Cruz, etcétera, cosas que hay que asegurar, ¿no es cierto?, para que vayan adelante, porque son cosas grandes que le van a dar liquidez pues a nuestra pobre, vapuleada, secuestrada. Por último, ¿no es cierto, Francés? Ahora resulta que está secuestrada. Que el cambio de directores no implique que todos estos casos que se han denunciado de un frente hacia el otro frente queden ahí, ¿no? Si no esperamos que el alcalde de Sucre realmente dé la orden de que sus representantes continúen con ese tipo de investigación y esto sí o sí salga en algún momento. Pero no solo el alcalde, ¿no? Tenemos ahí al rector, tenemos ahí al gobernador. Si las accionistas, las tres, no se ponen de acuerdo, yo no sé a dónde va a marchar esto, porque luego tu alcaldía, tú puedes decidir impulsar algo y de pronto no me respalda Gobernación y Universidad, ¿y en qué quedo? O viceversa, Universidad, ¿qué es lo que han estado denunciando de ida y vuelta universidad y alcaldía? Y al parecer no, Raica, ese es uno de los problemas, que no hay una cohesión en cuanto a los representantes de las tres instituciones dueñas de la fábrica, porque en esta mañana el rector, por ejemplo, no se ha referido así de manera muy concreta a este problema de las denuncias y las contradenuncias, incluso él ha dicho que esas son cosas distractivas, como les decía, y lo que hay que concentrarnos es en este asunto de la reestructuración, que a mí me parece que es una cosa primordial, que está muy bien, pero si hay este tipo de situaciones ya que han salido a la luz pública, todos los ciudadanos necesitamos que lo mismo se aclare, y que en definitiva, ayer los mismos directores de la alcaldía también le pedían al rector que tome una posición, porque han sentido que durante este conflicto prácticamente se han hecho nada, y hoy día el rector decía, bueno, si ha sido una decisión está bien y punto. No quiso pronunciarse cuando le preguntaron directamente. Y tampoco dijo si la universidad va a asumir la presidencia. No, nada de eso. Bueno, en realidad eso no lo consultamos, pero es un asunto que seguramente van a discutir. Parecía que estaba sobreentendido, porque de lo que yo le escuché al alcalde que sale de este problema así de una manera muy elegante, pero se nota que no está de acuerdo, ¿no? En principio él ha dicho que va a ser una cuestión, su papel va a seguir siendo propositivo, pero al parecer sí, tiene que haber sentido común para los... Pero él ayer decía, con una entrevista que logró nuestra compañera Raica Flores, él decía que en realidad han estado realizando un buen trabajo. Por eso, no está de acuerdo, no ha salido contento de la renuncia de sus directores, ¿no? Si él dice que estaban realizando un buen trabajo, me imagino por eso que una vez que tenga unos nuevos representantes les dirán continúen en la misma línea. Y de alguna manera eso fue lo que dijo, es decir, nosotros no estamos de acuerdo, estábamos haciendo un buen trabajo, salió así medio resentido, por decirte, ¿no es cierto?, resentido de la decisión y de la situación, y de alguna manera dijo que bueno, ellos no iban a dirigir, sino que se daba por sobreentendido que la universidad se iba a hacer cargo. De todas maneras, sentido común, señores. Ahorita me acuerdo, otra cosa que se denunció, que también es parte de la investigación, es que hay trabajadores que, habiendo acumulado más de 150 días de vacaciones, ellos están recibiendo un pago a cambio, ¿no? Están recibiendo un pago a cambio, cuando en realidad la Ley General del Trabajo te dice que el trabajador está obligado a sacar sus días de vacaciones y que estos tienen que hacerlo en un plazo de 2 años, pero resulta, y eso también lo que nos decían, es que hay trabajadores que han recibido un pago en efectivo por sus vacaciones no tomadas, y como no han tomado, en cambio han dicho, nosotros, yo pido este monto, y eso es una cosa que también está ahí en la fase de investigación con estas auditorías que se han mandado a realizar. Si eso es así de cierto, es una demostración de que hay trabajadores, de que habría en todo caso, todavía vamos a ponerle en el modo condicional, no estamos afirmando esa situación, de que habría trabajadores que realmente se están beneficiando de una manera, o se estarían beneficiando de una manera muy abusiva
exclusiva en Fancesa. Sí. Bueno, como decía entonces, sentido común, señores, si es que las decisiones directivas, políticas, etcétera, son torpes, nosotros lo que esperamos de aquí en adelante es que las decisiones pragmáticas y gerenciales primen por el bien de Fancesa. Vamos a exigir transparencia y confiamos por eso en el plantel técnico que guíen este asunto, porque al parecer los directores se pierden, entonces que primen los criterios gerenciales, técnicos, propositivos, que hagan pues de nuestra fábrica lo que fue, ¿no? Lo que fue y que ha dejado de ser, es decir, la primera fábrica de cemento aquí en Bolivia. Pues bien, antes de irnos, otra de las noticias importantes que ha conmovido de alguna manera a toda la comunidad latinoamericana han sido las elecciones en Colombia. Todos esperaban que de alguna manera, y bueno, la gente de la izquierda progresista en América Latina y en la misma Colombia, que gane Petro, ¿no? En la primera vuelta, pero no ha sido así, y ha habido una especie de cataclismo político, puesto que un outsider de la política, este señor Rodolfo Hernández, ¿no es cierto?, a quien llaman el Trump colombiano, ¿no?, que fue alcalde de Bucaramanga, le robe a la derecha convencional, partidaria del uribismo, el lugar para competir en la segunda vuelta de Colombia. Entonces, al parecer se le viene la noche a Gustavo Petro, bueno, no se sabe, pero lo que suponen los analistas, y como bien dijo tu entrevistado, querida Raica, es que la derecha, ¿no? La derecha y el centro, de alguna manera, del centro, que no quiere que llegue Petro, es decir, que dicen todo menos Petro, se alíen a esta segunda vuelta, lo cual, de ser así, sumergiría pues a Colombia en una dimensión desconocida, porque este señor Hernández, al parecer, es todavía una figura que no termina de condensarse políticamente. No ha hecho, eso me llama la atención, Paquito, es un tipo que no ha hecho campaña, digamos, de la manera más convencional, sino que ha sido, teniendo más de 70 años, el candidato del TikTok. Es decir, man ha hecho fundamentalmente, ni siquiera ha ido a debates en absoluto, es decir, se ha separado de todas las prácticas políticas, digamos, convencionales, y ha llegado a donde ha llegado, señores, es decir, a la posibilidad de ser el próximo presidente de Colombia en base al TikTok, corriendo en patineta a sus 70 años y con un discurso anticorrupción, aunque no tiene ningún tipo de programa, nadie le conoce realmente qué es lo que puede hacer, y ya tiene el endosamiento del voto duro antipetro, del voto del uribismo, porque ayer mismo ya han dicho, ¿no? Ha dicho pues el candidato que era presidente, alcalde de Cali, ¿cómo se llamaba? El candidato del uribismo, pues, ¿no? Entonces todos esperan que todos esos votos, porque además esto es chistoso, verás. Obviamente Petro era el candidato anti-establishment, ¿no es cierto? Es decir, el candidato un poco que quería cambiar la política y el esquema político colombiano, ¿no? Porque el resto eran pues siempre los mismos de siempre, es decir, lo que decía García Márquez, siempre los mismos de siempre, ¿no? Entonces toda esa derecha que hasta el último pues gobernó, inclusive con Iván Duque, Colombia, ¿no? Entonces de alguna manera la figura de Petro, que era ex M19, etcétera, representaba un cambio total, radical, digamos, dentro de este esquema colombiano ultraconservador y derechista. Pero ahora, ¿no? Ahora llega en dupla, es decir, ya no llega a enfrentarse a alguien del establishment, que sería el uribismo, ¿no es cierto?, o el uribismo, porque Duque era pues un delfín de Uribe al final de cuentas, sino a un tipo que sí representa, ¿no?, pues el asco, ¿no es cierto?, al sistema de partidos, como alguna vez nosotros demostramos eso ante el sistema de la democracia famosa pactada. Entonces ahora inclusive Petro queda en desventaja, porque él llega a ser un candidato, digámoslo, político tradicional frente a este outsider terrible que a mí me parece que es Hernández, que además... Sí, pero todavía hay una ventaja. Si solamente consideramos los resultados entre el primero y el segundo, hay una ventaja muy interesante. Estamos hablando de 40-23 o 40-26, ¿no? Entonces, no, es una ventaja. Ahora sí, lo que es el turno, otra vez le toca jugar nomás y decidir
a la derecha en este caso y a la tradición política. No, pero en este caso va a definir, la política va a definir, porque ellos han dicho, nos vamos y vamos a apoyar a este candidato con tal de irse contra Petro. Y eso significa ya tomar una posición clara de decisión, porque pese a que la derecha no ha aparecido de una manera muy importante en cuanto al resultado de las elecciones, resulta que las cifras no alcanzan para decir vamos a tener un gobierno que pueda gobernar por su propia cuenta, sino que necesariamente tiene que hacer este tipo de acuerdos, y ahí está muy bien posicionado otra vez la derecha. Por eso, porque van a encontrar en Hernández su interlocutor, que es también un gran millonario, ¿no? Es decir, no es que Hernández viene de ninguna tradición así de clase media, etcétera, es un gran constructor, es decir, es un empresario de la construcción que bueno, que además ideológicamente, discúlpame, más allá de la derecha o la izquierda, ha demostrado exabruptos terribles, como decir que su principal ídolo y pensador era Adolfo Hitler, y después decir que se había equivocado y que era Albert Einstein, ¿no? Es decir, pucha, de un judío a un asesino de judíos. Es decir, me parece que es un lapsus bastante raro, pero además se ha mostrado totalmente homófobo y se ha mostrado antimigratorio, ¿no? Contra la migración venezolana, etcétera. Es decir, es un panorama muy jodido. O sea, yo he recibido muchos audios de gente que yo quiero mucho, digamos, pero por eso Colombia. Solamente tiene el 23% de apoyo. Tiene, sí. y eso hay que considerarlo como tal, ¿no? Claro, pero tiene... O sea solo el hecho de que vaya contra Petro, claro, ¡pum! Claro, no, ese es otro, ese es el efecto, ¿no? Ese es un efecto así como trágico, claro, pero ¿no? así como se presentó, él llegó a obtener el 23% contra el 40% de Petro, que es una diferencia abismal. Exacto. Yo creo que el primer análisis hay que ponerlo en esa situación. Ahora, la situación puede cambiar porque la parte de la derecha dice nosotros vamos a apoyar, pero ahora hay que ver qué es lo que dice también el pueblo, ¿no? Sí. De pronto el pueblo, ¿no? A ver. En realidad, por ejemplo, es muy irónico que él haya llegado con una bandera anticorrupción a este balotaje cuando tiene denuncias de corrupción, justamente habiendo sido autoridad local. E incluso nos contaba César Molinares, el periodista de Colombia con el que conversamos, que llegó a golpear físicamente a un concejal que le cuestionó por un caso de corrupción en el que estaba involucrado su hijo. Entonces, imagínense cómo funcionan nuestros votantes, cuán fuerte debe ser la resistencia a Petro y este temor del chavismo y del venezolano para elegir una persona con estas credenciales que no lo son. O sea, finalmente no es un outsider más. No hay un programa, y además la bandera con la que llega es pues totalmente contradictoria al pasado que ha tenido, ¿verdad? Y además de eso, el efecto de las redes sociales, ¿no? En este caso es súper interesante. Y bueno, esperemos, como tú dices, querido Paya, todavía no podemos descifrar, o sea, ahorita se ha puesto interesante el asunto, todo el mundo anda tratando de leer qué es lo que va a pasar justamente en Colombia, el balotaje. Hay estos elementos que son obvios, es decir, el apoyo de la derecha colombiana y de la gente que no quiere que Petro, obviamente, cualquiera menos Petro se van a sumar, pero eso puede que no sea determinante. Yo espero pues que un país tan golpeado los últimos 20 años, más allá de la violencia de la guerra, ahora Colombia se enfrenta nuevas generaciones que buscan también nuevos temas que tratar, como la exclusión. Colombia es un país donde la estratificación funciona no solo ya como concepto, sino que es una realidad que ordena su geografía urbana, ¿no? Es decir, hay estratificación del 1 al 6 y en uno de ellos vas a caber, ¿no ve? Inclusive en las casas. A ver, esta casa, ¿qué casa es la tuya? La tuya es una estrato. ¿En qué casa vives? Estrato 1, estrato 2, estrato 6, así. Es una cosa súper interesante y esperamos pues lo mejor para el pueblo colombiano en las próximas elecciones. Y bueno, esto también va a modificar de alguna manera el mapa político en América Latina, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Eso también es otro tema, pero no tenemos tiempo. Gracias por venir a escucharnos al Furgón de Cola una vez más, a nuestros oyentes en la mejor revista informativa de las mañanas del sur de Bolivia y del universo entero. Nos vemos. Hasta mañana, que tengan buena jornada.